a la estupenda presentación de la Selección Colombia y ante todo, bueno, todo el equipo evidentemente, pero ante todo la maravillosa actuación, el resurgir de James Rodríguez, he decidido crear este episodio en el que vamos a resimular su carrera por 10 temporadas con opción de 5 más, siempre y cuando ustedes apoyen el video, siempre y cuando les guste esta historia. Así que poderoso like, suscríbanse y vamos a ver a nuestro invitado un poco más de cerca y también a explicar un poco la dinámica de este resimulando. Muy bien, aquí tenemos a nuestro invitado, muchachos, un James Rodríguez joven. Recuerden que este muchacho inició en Colombia evidentemente, pero su historia la vamos a contar a partir de su llegada a Europa. Recuerden que él salió de Banfield rumbo al Oporto y justo de esa manera lo vamos a hacer. Primero que todo, vamos a dejar clara los pasos que vamos a recorrer. Vamos a jugar 10 temporadas, vamos a jugar 3 en el Oporto, una en el Mónaco y las siguientes 6 temporadas las vamos a jugar en el Real Madrid, pero ojo, las 2 últimas lo vamos a enviar de préstamo o en calidad de préstamo al Bayern Múnich. Y pues como es costumbre vamos a tener en cuenta todo lo que haga este muchacho durante todas estas 10 temporadas. Vamos a verlo un poco más de cerca, un James Rodríguez de medio centro ofensivo, extremo izquierdo, extremo derecho, 20 años de edad, que fue más o menos la edad en que tenía cuando llegó a Europa. Su valoración era de 76 aproximadamente, eso fue tal vez como en FIFA 11, un potencial de 85 más o menos, era un gran potencial. Aquí tenemos una face creada por mí, joven, pues bueno, la face no, el jugador como tal lo hemos creado, aquí es un James Rodríguez más joven, pero lo vamos a tener con este rostro un par de temporadas tal vez y luego le vamos a poner el rostro que tiene actualmente, que tal vez es el que salga en la miniatura o en la intro del video. Números interesantes, ya veremos qué sucede con él. Vamos a comprarlo, no sé cuánto pagaría el Oporto, pero yo creo que eso no es tan relevante. Aquí como pueden ver llega por la puerta grande el grandísimo James Rodríguez, ahí está. Les repito que este muchacho lo he creado, pero más adelante ya saben, utilizaremos la face, digamos que para generar ese efecto de envejecimiento, ¿no? Es como la idea. No se preocupen, ahí está James, procedente de Banfield, 18 millones. ¿Cuánto costaría? Me lo dejan en comentarios porque la verdad no me daté con ese pequeño dato, valga la redundancia. Vamos allá, a ver cómo lo acomodamos. Este es el Porto que tenemos para James Rodríguez, Taremi, Pepe, no sé, debe ser Pepe, Otavio, González, Nico González, no sabía que este ex Barça estaba por aquí, Grujic, por aquí el legendario Pepe que se retira esta temporada, etcétera. Esta es James, no es titular, pero yo creo que lo va a hacer porque miren, el jugador con más media podría ser él en esa posición. Este Eustaquio, bueno, no nos colaboraría mucho en esa posición y pues yo creo que James es para ser titular. Hoy es su partido debut, vamos de visita, sí señor, Liga de Portugal, veamos cómo le va al colombiano en su primer partido en Europa. Ahí está, todo en orden, fantástico este partido, podría llegar a ser, el mundo empezaba a saber, a escuchar de un colombiano por ahí que dice que jugaba muy bien en Banfield, que era una estrella total en Argentina, bueno, no tan estrella, pero ya estaba dando sus primeros indicios de que iba a ser gigantesco este muchacho. Veamos cómo le va en su partido debut. Recuerden que es un mediocampista, es difícil, bueno, en la vida real también que se gane un Balón de Oro, pero aquí definitivamente es muy complicado, creo que es imposible. Le hemos dado el 19 porque es el dorsal que llegó a usar en este equipo y recuerden que aquí, ahí está tocando su primera pelota, si es este, no, ese no es James, este es James, creo que sí. Minuto 14 y iniciaría mejor la magia de James, muy buena asistencia, una muy buena definición para el delantero que nos regala el primer tanto, pero ojo, aquí lo importante fue que James Rodríguez fue el de la asistencia y como pueden ver, espectacular asistencia Pepe. Buena definición, o Pepe, como se pronuncie. Aquí tendríamos un buen intento del colombiano de media distancia, pero el portero gigante. Ojito, que terminaría como el mejor puntuado del primer tiempo. Ay, este James estaba mostrando el potencial. Vamos al minuto 69 donde llegaría, o más bien 70, la anotación de James Rodríguez. Esto le daba un debut soñado a un mediocampista como él o a cualquiera que estuviese debutando en Europa, una liga competitiva evidentemente como la portuguesa. Creo que, bueno, esto es muestra de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, porque se iba con una asistencia y un gol. Estupendo, esto le daría muy seguramente una puntuación maravillosa al colombiano al rematar este partido.
partido. Miren qué buena asistencia para él y una definición que curiosamente fue con la mocha, aunque él le pega bastante bien con la derecha, pero aquí no me lo imaginaba. Tal vez pensamos que lo podría definir con su pierna buena. En fin, terminaría el partido, chicos, y como era de esperarse, nuestro muchacho iba a tener una maravillosa puntuación en su debut. Continuemos. Tenemos otro debut, pero esta vez en Champions. Es el primer partido que va a jugar en Champions nuestro muchacho. Yo no sé si cuando él llegó a este equipo estaba en Champions. Bueno, yo creería que sí, porque es de los mejores de Portugal, entonces es muy posible que estuviera. En este caso lo está, es titular, está lloviendo, mal día, pero no importa. Empezaría mal este Porto, al minuto 37, perdiendo una mala bola rechazada, digámoslo de esa forma. Bueno, en fin, llegó el primer tanto. Ojo que vi amenazado la integridad física de James Rodríguez con esta entrada. Por poco, lo sacan también a él del partido con semejante golpe. Ojito que llegaría el descuento al minuto 63, más bien la igualada, 1-1. Ojo que teníamos expulsado uno en el Porto y otro en el Brujas. Atentos a ese dato. Estábamos ambos jugando con 10. Por aquí ya sobre el minuto 71 llegaría el segundo tanto del equipo belga, creo que es. Bueno, no importa. Ojito a este pedazo de jugada de James, muy calidoso como siempre, con esa calidad que lo caracteriza. Aquí por desgracia el balón no entra. Y ojo a este nuevo pase. Miren, asistencia para James y miren lo que se inventa él con mucha clase. Y aquí define muy bien nuestro muchacho que le regalaría el empate. Este sería un gran partido para James Rodríguez. Miren qué maravilla de taco, chicos, qué maravilla de asistencia y por fortuna nuestro delantero define muy bien. No terminaría tan bien puntuado, pero sí entre los mejores, 7.8, buen partido para James, aunque solo sacamos un puntico de este encuentro. Termina la liga con una muy pobre actuación de nuestro equipo, con 73 puntos y un cuarto lugar, muy mal. Perdimos la final de la Copa Portuguesa y en Champions los octavos de final nos sacó el Liverpool. Nos fue muy regular en el tema de las asistencias en esta temporada. Simulé toda la temporada como es costumbre y pasó algo bien curioso y fue que Franco, a pesar de que no era titular, jugó más partidos y a pesar de que tiene menos media, es increíble, muy bien por él. ¿Qué edad tiene este señor? 26 años, no me molesta. El tema es que se supone que la titularidad la iba a tener James, aunque no estoy tan seguro que en su primera temporada en un club o en este club haya sido titular toda la temporada. Aún así, bueno, jugó 15 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Poco pobre la actuación del colombiano, 3 unidades de crecimiento y 6.53 de promedio. A nivel financiero sí creció bastante, un 138% de crecimiento financiero. Ya es un jugador de 43 millones y su salario le permitió ganar 2.600.000 euros para esta temporada. Vamos a la siguiente, donde yo creo que sí va a ser titular indiscutible. Segunda temporada, pero en esta ocasión sí le fue bastante bien a nuestro Porto y a nuestro James seguramente, porque también conseguimos esta copa y conseguimos esta finalísima de Europa League. Ojo que debí jugarla, pero la verdad es que simulé y se me fue. Se me fue, pero bueno, no importa, chicos. Vamos a continuar. Ojo, porque en el tema del goleo a James le fue bastante bien. 21 goles en 34 partidos. ¡Qué locura! Y en las asistencias le fue regular. Miren, 11º lugar. 6 asistencias en 34 partidos. ¡Qué loco! En la Europa League, no le fue tan bien. En las asistencias sí le fue muy bien. Fue el tercero mejor de la Europa League. Chicos, ojo porque no tenemos selección Colombia y por ende pues no podemos jugar con la selección. Increíble nuestro muchacho, 52 partidos, 27 goles, 13 asistencias, 5 unidades de crecimiento, despegó James y un promedio de 7.63. En lo financiero tenemos un crecimiento del 48% y su salario es exactamente igual al de la temporada anterior. Ojo que vamos por la tercera y última en este club. Chicos, tuve la leve idea de parar por aquí en el tema del Balón de Oro y me sorprende mucho que Christopher Nkunku esté nominado al Balón de Oro. ¿Será que nosotros si le cambiáramos, o sea, si subiéramos un poquito a James de MCO a MP, porque es la posición que tiene Nkunku, podría conseguir un Balón de Oro? Solo tendríamos que moverlo un poquitico como segundo delantero. No sé ustedes qué opinen, pero me voy a intentar. Final de temporada, segundo lugar de la liga, mal, pero hicimos buenos puntos. Campeones de esta copa, recuerden que James se va a venta. Bueno, lo vamos a comprar en el Mónaco. Campeón de la Supercopa de Europa, muy bien. Y cuartos de final de la Champions, también le fue bien.
En el tema del goleo, séptimo lugar, bueno, está bien. Y en las asistencias fue el segundo mejor asistente. Por Champions no le fue bien a nuestro muchacho, a Taremi sí, y tampoco en las asistencias. Tercer lugar en el equipo. Ojo, 52 partidos, 20 tantos, 14 asistencias. Muy goleador este James, 3 unidades de crecimiento y 7.35 de promedio. Financieramente hablando, es un jugador de 109 millones. ¡Qué locura! 61% de crecimiento y ojo que su salario termina igual a como comenzó. Quiero mostrarles aquí, bueno, ya es un jugador de 1,78 de estatura, 78 kilos, lo iniciamos como con unos 75 más o menos y 75 kilos de peso. ¿No les había mostrado tal vez esta parte? Claro que no. Yo creo que vamos a cambiar su rostro para la próxima temporada. Tomamos las riendas del AS Mónaco, aquí jugaremos una sola temporadilla. Pero, hombre, no sé cómo vamos a hacer para comprar a James porque está muy costoso y no creo que este club tenga todo ese presupuesto. Hemos comprado por 45 millones a James. No creí que este club tuviera el presupuesto. Tiene 80 de hecho. Entonces nos fue muy bien por ese lado. Esto fue lo que pagó el Mónaco en su momento por James Rodríguez. Vamos a negociar su contrato. Recuerden que por aquí esto va a ser pasajero. Van a ser solamente un añito. Ahí tenemos ya nuestro James. Estamos negociando su salario. Continuamos con el DT evidentemente. Y yo creo que la llegada de este señor, vea, toda apoteósica. Bueno, en ese momento James todavía no estaba porque no estaba el tema de la Copa del Mundo, todavía no era tan reconocido. Bueno, sí ya lo conocían un poco, pero no tanto como hasta donde llegó una vez pasó la Copa, ¿no? Una vez jugó la Copa del Mundo, hizo todo lo que supimos que hizo o vimos que hizo. Este señor voló de precio financiero. Aquí no le está yendo mal. El equipo en el que está no le está yendo mal. Este equipo no creo que vaya a luchar puestos de Champions o algo así. En una temporada pues no le vamos a prestar mucha atención a esto. ¿Qué dorsal le dieron? No me fijé. El 8, sí, el 8 le vamos a dar el 10 evidentemente porque fue el que tuvo en este club. 45 millones procedente del Porto. Fantástico. Primer partido de James David Rodríguez. Ahí va con este Mónaco. Fantástico. Ahí va nuestro James. Néstor Lorenzo también. Ojo porque es el debut. Un debut que podría llegar a ser impresionante. Recuerden que por aquí, no, estaba Mbappé para esa época. Creo que sí o no. Bueno, no me lo dejan en comentarios. Eso no importa porque no es el invitado. Muy tempranito llegaría el primer tanto. Por aquí, digamos que esto fue una asistencia indirecta porque primero lo intenta James, bloquean el disparo y estaba muy atento en Bolo para anotar el primer tanto de este partido. Un partido que iba a ser bastante complejo. Pareciera que era fácil, pero no, en realidad no era fácil. Era bastante complicado o lo iba a ser al menos. Por aquí llegaría el empate por parte de este Clermont, ¿cómo se pronuncia? Bueno, no sé. Aquí nos regalarían la pelota y otra vez en Bolo aprovechando. Un regalo fantástico, maravilloso, pero, hombre, las cosas estaban complicadas. James no estaba teniendo su gran partido. Bueno, aunque no estaba entre los mejores puntuados, pero estaba un poco perdido el colombiano. Se empatarían las cosas 2-2 una vez más. Minuto 61. Miren por aquí James cómo hacía cosas. Un disparo de media distancia que hubiera sido un golazo de haberla metido, pero no salió bien. Nuevamente James, esta sí ya es una asistencia directa de James Rodríguez para el 3-2 definitivo. Este Embolo estaba teniendo un pedazo de partido esta noche fantástica. No, esta no fue asistencia, perdón, pero sí la inició, fue una jugada que inició James Rodríguez. Con esto el 3-2 ya era inminente. Victoria en su debut en Mónaco. Bueno, un equipo que para mi gusto no era como la mejor elección, pero bueno, James estaba iniciando. Su puntuación final no fue tan buena. Déjenme ver, 7.4, bueno, sí estuvo entre las mejores. Continuemos, porque el debut no estuvo tan bien, pero tampoco fue malo. Bueno, por aquí nuestro muchacho no está. Es que va a ser muy difícil. Termina la temporada y no nos fue tan mal. Segundo lugar, por aquí tampoco hubo título. En semifinales de la Copa Nacional. Este Mónaco no estaba en puestos de Champions. El Porto sí, perdón, en puestos, bueno, sí, de Champions, pero sí estaba en Europa League, igual que el Porto. Caímos en la ronda preliminar ante la Fiorentina, perdón. A ver, James David, octavo lugar en el tema del goleo de la primera división y fue el máximo asistente de esta misma competición. No sé, pero este James mediocampista es brutal a la hora de golear, ¿no? De hacer goles. Segundo lugar en el tema del goleo, 46 partidos, 21 goles, 10 asistencias. Fantástico, ya tiene 24 años, una sola unidad de crecimiento el colombiano y 7.28 de promedio. Muy bien, vamos a la siguiente temporada, pero ojo porque nos vamos al Real Madrid. Hemos tomado las riendas ya del Madrid, hemos fichado a James por 75 millones, es más o menos el precio
precio que pagó en aquella época según Transfermarkt el Madrid por este señor. También voy a fichar a Kylian porque este de Madrid que hemos encontrado no tiene delantero centro, bueno, de calidad, digámoslo de esa manera. ¿Qué salario le ponemos aquí? Yo creo que este man ya es un jugador de 200.000 a la semana, ¿será? 88, 200, sí, está perfecto. Creo que va muy bien. Inicia nuestra nueva temporada. No me di cuenta cómo iniciamos con este Madrid, si viene campeón de liga, bueno, no lo vi. Realmente no importa, porque la historia de James empieza a partir de ahora. El pasado es pasado. Ahí está, llega como toda una estrella, como debe ser, James Rodríguez. En su momento también le hicieron una muy buena presentación. Creo que la presentación de él fue buena, no fue tan triste, digámoslo así, o tan opaca como la de otros futbolistas. Creo que la de James fue muy buena, no mejor que la de Cristiano, y yo creo que no va a ser tampoco mejor que la de Kylian, pero que de hecho en este instante en el que hago el video, están en la presentación de Kylian Mbappé, no la he podido mirar, pero bueno, en fin, lo que queremos de ellos es que jueguen al fútbol, y es lo mismo con este señor. Queremos es que juegues al fútbol, muchacho. El 8, no, pero o sea que Toni Kroos ya no está. Toni Kroos, ese 8 se lo vamos a dar a Valverde porque es el dueño, y a James le vamos a dar el 10, evidentemente, porque yo creo que Luquita tampoco está ya con nosotros. No sé qué botines tiene James. A ver, 75 millones, perfecto. Voy a fichar a Kylian y vamos a darle inicio. Vamos tal vez al partido inaugural de nuestro muchacho, el partido debut, puede ser. Este es el Real Madrid que nos hemos encontrado. Vini todavía por aquí, acabo de fichar a Mbappé. Rodrigo, muy buen tridente, el tridente que está en la actualidad ya. James en el medio campo titular sin lugar a dudas, va a ser el 10, Valverde y Bellingham. No está Tchouaméni y no está tampoco Camavinga. De momento, Romero, el Cuti, muy bien, Militao, y por aquí traen Alexander-Arnold. Nos quedamos un poco cortos, fue como lateral, con un lateral izquierdo. Quizás me traiga de pronto Alphonso Davies. Este Güler seguirá como suplente. Por aquí tenemos más suplentes, espectacular, jóvenes, pero pues con media bastante baja todavía. Veamos qué podemos hacer. Yo creo que más adelante nos toca tratar de conseguir un buen defensa central, top para la salida obviamente de Romero, que ya tiene 29 años. Veamos cómo nos va en esta primera temporada. Un muy buen partido, digo yo, para el debut tanto de Kylian, que así yo me imagino que también va a ser, es posible, como el debut de James, aunque el de James es el que nos interesa. Ojo al dato. Finalísima Supercopa de Europa, muy bien James Rodríguez, jugando con el mismísimo Kylian. Tuvimos que esperar 76 minutos para ver algo, y por desgracia ese algo no era a favor nuestro. Anotaba aquí la Juventus, pero ojo, miren qué buena asistencia de Bellingham y magnífica la definición del señor Rodrigo. Se empataban las cosas, minuto 89. Esto nos llevaría obviamente a jugar 120 minutos, o mejor 15 y 15 más. Aquí llegaría la magia de James Rodríguez, esos pases de calidad con los cuales, o a los cuales nos tiene acostumbrados. Nos iban a hacer falta, o no iban a hacer falta en este partido. Hay una muy buena asistencia para el señor Vinicius, maravillosa sin lugar a dudas. Por aquí un cambio, buena definición del brasileño de una actuación muy pobre en la Copa América. Aquí asistencia para James Rodríguez, maravillosa asistencia que creí que estaba en fuera de lugar. No entiendo cómo se levantó del piso James Rodríguez, pero lo hizo. Ay, mírenlo ahí, fantástico. Qué maravilla de asistencia. En serio creí que estaba en fuera de lugar, pero no, estaba en posición correcta, y la definición también fue correcta. Esto ya le daba una maravilla de debut en el Real Madrid. Asistencia y golazo. Miren, muy buena también la asistencia por parte de Kylian. Estupenda sin lugar a dudas, el colombiano que, arriesgando su propia integridad física, mírenlo aquí un poco más de cerca, sale el portero y se lo lleva totalmente. Sale muy mal librado James Rodríguez de esta jugada, pero al final el gol compensa todo. Perfecto. Vamos al minuto 120, donde llegaría un golecito más, un partido que remontamos y terminamos goleando. Por ahí tenían un expulsado. Kylian nos regalaba otro golecito, fantástico, maravilloso sin lugar a dudas, y con esto ya la Supercopa era nuestra y éramos los mejores de toda Europa. Qué pedazo de partido, chicos. Muy buen debut del colombiano, y a celebrar como Dios manda. Bueno, aquí sigo insistiendo porque uno nunca sabe. Primera temporada de James y no consiguió la liga, pero bueno, segundo lugar, bueno, sí, no nos digamos mentiras, el segundo lugar para el Madrid o el Barcelona es terrible. Tenemos Supercopa de España, muy bien, y aquí perdimos la Copa. Supercopa de Europa, muy bien, perfecto. Si estamos en cuartos de final y el Madrid no aparece, nos fue terrible. Sí, señor, caímos ante el PSG. Wow, miren, ganó 10-9 en penaltis.
¡Ay, Dios santo! Mbappé es el pichichi. Por aquí no le fue bien a nuestro muchacho. Y cuarto lugar en el tema de las asistencias. A ver, un cuarto lugar en el tema del goleo, teniendo a Kylian Mbappé, Rodrigo y Vinicius, yo creo que de James, por parte de James, no está nada mal. Aunque, obvio, tengamos en cuenta, no estamos esperando que sea el goleador, sino el mejor asistente. Y bueno, en este caso no lo fue Rodrigo. A ver, 55 partidos, 12 goles y 12 asistencias. 3 unidades de crecimiento y 7.0 de promedio. Un excelentísimo salario en el cual no hubo nada de corrupción, claro que no. De 200,000 a la semana le permite ganar 10.400.000 euros para esta temporada. Su valor ya es de 145.5 millones. Muy bien, vamos a la siguiente temporada, segunda en este Madrid. Yo sigo mirando esta sección porque uno nunca sabe. Perfecto, tenemos un Madrid campeón, también de Supercopa, pero no de la Copa. Semifinales, justo ahí terminó nuestra historia en Champions ante el PSG. En las asistencias, James estuvo perdido y por aquí en el goleo igual. Por Champions, James no aparece y por aquí tampoco. Interesante, mala temporada del colombiano. Aún así fue el cuarto mejor goleador del torneo, pero el tema de las asistencias está está decayendo muchísimo. 51 partidos, 11 goles, 4 asistencias. Se mantuvo en 91 y 6.82 de promedio. Mala temporada del colombiano. En lo financiero bajó muchísimo. Es un jugador, cayó un 2%, es un jugador de 143.5 millones y salario igual al de la temporada anterior. ¿Qué pasó con James esta temporada? Una mala temporada, definitivamente. Sigo observando que con la temporada anterior de James no creo que por ningún motivo apareciera por acá. Por fin llegamos a una final de Champions. No sé, ¿ya jugamos una? Bueno, es que llevo varios días grabando este video. Ya no me acuerdo si hemos jugado alguna o no. Lo que sí sé, chicos, ojo, mientras vemos esta intro, es que vuelven las intros en FC25. Ya me he estado dateando. Hay harta información con respecto a FC25 y vuelven las intros. Eso es una buena noticia. Pero eso no nos importa, porque todavía estamos en FC24 y estamos contando una historia hermosa, maravillosa. ¿Está lloviendo? No puede ser. Este iba a ser un partido complicado. Iniciaríamos con un penalti a favor de ellos, minuto 25. Luego por ahí llegaría el empate. Desde ya les digo, nos vamos a ir a penaltis. Ojo al empate, no tuvo nada que ver el señor James Rodríguez, 1-1, pero el partido iba a ser pero muy enredado. Ya estábamos en el minuto 73, aquí Arda Güler sin su rostro, porque recuerden que reiniciamos plantillas para poder jugar. James Rodríguez a cobrar su penalti, lo haría de manera espléndida, muy bien ejecutado por parte del colombiano, pero este penalti, justo el de este señor, lo arruinaría todo y le daría la victoria a los bávaros de esta Champions. Se le escapaba un gran título al Real Madrid y por ende el palmarés de nuestro muchacho. Continuemos. Sigue este Madrid campeón de la Liga. Por aquí no consiguió nada. Es campeón de Copa de España. Esta triste final. A ver, desapareció James Rodríguez de estas estancias. Y por aquí, bueno, noveno lugar, mejoró un poco. Por Champions, en las asistencias, no le fue bien a James. Y tampoco en el tema del goleo. Cuarto lugar, hizo los mismos goles. 58 partidos, 11 goles, 8 asistencias. Muy flojo el colombiano. Le está yendo mejor a Vini en las asistencias. 2 unidades de crecimiento y 6.87 de promedio. A nivel financiero, bueno, ya creció un poquito. Un 23%, 177.5 millones y su salario es exactamente igual al de la temporada anterior. Tenemos un nuevo título de liga, una nueva Supercopa y una Copa de España. Creo que se despide muy bien James Rodríguez de este, bueno, se despide entre comillas, ¿no? Porque se va en calidad de préstamo. Por Champions estuvo terrible la cosa. Madrid, octavos de final en Champions, mal. No tenemos goleador, bueno, sí Mbappé, pero no nuestro muchacho, es difícil. Y James, 13º lugar en las asistencias. Sigue con sus 10 golecitos, 54 partidos, 10 goles, 12 asistencias, un poquito mejor en las asistencias, una unidad de crecimiento y 7.0 de promedio. Es el cuarto más costoso de la plantilla, cayó un 6%, salario exactamente igual al de la temporada anterior. Voy a negociar su salario, su contrato nuevamente y nos vemos en el Allianz Arena. Muy bien, aceptaron la propuesta, perfecto, se integra nuestro muchacho al Bayern Múnich, ahí lo recibe Musiala. Aquí tenemos un problema justo con ese señor porque está muy bien consolidado, está muy bien ubicado y va a tener que utilizar una alineación extraña, nunca la he usado, en la cual vamos a tener 3 mediocentros ofensivos. Un poco loco, pero bueno, es la única forma de acomodarlos, ya veremos cómo va la cosa.
De momento, James recibe el 13. No sé qué dorsal tuvo en este equipo. Tengo que investigarlo. Si le dieron también, creo que también le dieron el 10. Vamos a mirar a ver. De lo contrario, pues es bueno, se lo ponemos definitivamente. Le vamos a poner ese 10 a Jamesillo. Y de momento veamos cómo nos va con este muchacho por 12 meses. El técnico, todo preparado. Inicia esta gran temporada en Alemania. Temporada en la que, o bueno, liga en la que este Bayern Múnich es prácticamente rey. Aunque en este partido las cosas iban a ser un poco distintas a lo que nos tiene acostumbrados el equipo bávaro. Llegaría el primer tanto ya sobre el minuto 68. James empezaría a hacerse notar. La verdad es que estaba muy opaco el colombiano en este partido. Por aquí llegaría el segundo tanto del equipo visitante. Miren qué locura. Pero ojito a lo que viene. Es lo único lindo de este partido, o lo va a ser. Miren este pedazo de gol que nos regala James Rodríguez. ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué maravilla! Esto descontaba 2-1. La verdad era que el partido se estaba embolatando, se estaba perdiendo. Un partido que, bueno, al final lo vamos a perder, pero un debut que rescata James Rodríguez con esta muy buena anotación. Al final no cambié su dorsal, no sé qué pasó, porque es el 11, no es el 13. Definitivamente es el 11, el dorsal con el que jugó en este equipo. Vale la pena mucho repetir este gol. Qué pedazo de gol el que nos regala. Ya saben que James se hace unos goles con mucha calidad. Son pocos, pero son hermosos. Terminaría el partido. Al final este tanto le daría un debut glorioso a James Rodríguez, porque en la puntuación final logró superar ampliamente las expectativas. 8.3. Fantástico. Vamos a reforzar un poquito el equipo en el medio campo con Eduardo Camavinga, porque está muy flojo en esa área. Realmente conseguir la Bundes con el Bayern Múnich no es sorprendente, pero bueno, se consiguió. Por aquí tenemos que no ganamos nada. Wow, el Madrid sin James también gana Champions. Nosotros caímos 2-0 ante el Villarreal, curioso. En el tema del goleo no le fue bien a James, bueno, es apenas lógico, aunque cuando inició el episodio le iba muy bien, recuérdenlo. Y en las asistencias tampoco le fue bien. Por Champions tampoco le fue nada bien, aunque en goles le fue un poquito, pero solo un poquito mejor que en el Real Madrid. 48 partidos, 12 goles, 8 asistencias. Ya tiene 29 años, ojo, una unidad de crecimiento y 6.92 de promedio. Es el más costoso de esta plantilla, miren qué curioso, aunque cayó un 1%. Aquí dice que su salario es de 290,000, pero él tenía 350 en el Madrid, fue lo que le firmamos antes de pasar acá. Esos 350 acordamos pagarlos 50 y 50, ¿no? La mitad para el Bayern Múnich. Entonces, en teoría son 350,000 a la semana, que le dan una suma neta, más bien 18.2 millones de euros esta temporada. Vamos a la siguiente y última en este club, porque nos toca volver a renegociar su estadía en este club. Bueno, era casi lógico que era imposible ver a nuestro James por aquí, pero igual lo intentamos hasta el final. Wow, curiosamente esta temporada no ganó la Liga el Bayern, pero sí la Supercopa y la Pokal. Vaya, interesante, tenemos final de Champions. Bueno, la dejaremos para el final. Mal en el goleo James, no importa. Bueno, la posición que tiene, si era para que hiciera un poquito más de goles, bueno, no sé. Y en las asistencias, bueno, esto lo estamos viendo es por Champions, también le fue mal. Y por Bundesliga, sexto lugar en las asistencias. En el goleo le fue pésimo. A nivel club, bueno, él es el cuarto mejor goleador, 52 partidos, 8 goles, 12 asistencias. Termina de 30 años este episodio. 95 de media se mantuvo y 6.9 de promedio. A nivel financiero es el más costoso de este club, cayó un 2%, y salario un poquito más alto, porque recuerden, no, es el mismo de la temporada anterior, porque recuerden que se pagó 50-50. Chicos, vamos a jugar esa final y finalizamos el episodio. Ojo, si quieren ver otras 5 temporadas de este señor, que ya tendríamos que jugarlas tal vez en el Everton, tendríamos que tomar algunas decisiones, dejar que la ruleta de la fortuna, no sé, o dejar a ver qué clubes llegaran, porque por ejemplo me gustaría que termináramos su carrera tal vez en el Atlético de Madrid, que dicen que podría, o que el Atlético de Madrid podría estar interesado en el colombiano. No sabemos si algún equipo europeo se interesa en él después de esta Copa América. He encontrado en comentarios, bueno, algunos me dicen, no muchos, pero algunos me han pedido que no juegue los partidos, sino que los simule. Ahí está James, miren, fantástico. Que deje que utilice lo que llamamos la vista previa. Ya lo he hecho en algunos videos, pero pues no sé a ustedes qué les guste más. A mí me gusta jugar, o sea, a mí me gusta jugar, la verdad es que a mí me gusta jugar, pero lo que pasa es que hay veces en este lo voy a simular así como me han pedido. Ahí está James, fantástico. No me gusta es porque a veces suele pasar, espero, porque ahora me toca buscar la cámara, vista táctica, perfecto, déjenme ver, ahí está, muy bien. Ocultar esto, sí. Porque aquí no sé, a veces es demasiado genérico el partido, como que se pone aburrido, como que no hay muchos goles, en fin. Ya veremos cómo sale este. Ahí está James atacando. Y ojito, porque les garantizo que va a tener una
participación maravillosa, nuestro muchacho, 31 minutos y aquí lo estaba intentando. La verdad es que no hubieron muchas ocasiones y las pocas que hubieron fueron a favor nuestros. Ahí teníamos a Logan Paul. Chicos, miren la jugada del gol. Minuto 45, cuando ya agonizaba. Miren este pedazo de jugada que se inventa el señor James Rodríguez. Aquí se va y define con una calidad espectacular. ¡Ay, chicos! Ahí tenemos al gran James Rodríguez haciendo un pedazo de gol. ¡Qué maravilla! Un gol que le daría posiblemente la final o esta final al Bayern Múnich, esta final de Champions. Vale la pena repetirlo. No sé cómo el portero, el señor Logan Paul, se traga el balón. Ahí tuvo opciones de sacarlo, pero bueno, tal vez el disparo iba muy fuerte e imposible atajarlo. 1-0, celebra James Rodríguez, celebramos todos su primera final de Champions con este equipo y su única final muy seguramente. Yo no sé si en la vida real él jugó Champions o final de Champions, no estoy seguro, tal vez no. Aquí tendría Losek la oportunidad de poner el 2-0, pero el portero gigantesco, nuevamente miren este pedazo de asistencia para Martínez. Aquí también tendrían otra ocasión los bávaros y el portero gigantesco que estaba haciendo estrella. Losek una vez más, asistencia para Musiala y el portero seguía siendo estrella. Al final sonaría el silbato, chicos, campeones sin lugar a dudas. De esta manera llegábamos al final de este episodio, pero mientras ellos celebran, veamos el resumen y veamos qué hizo James Rodríguez en estas últimas 10 temporadas. A ver, en Portugal ganó una liga y ganó 2 copas de Portugal. En España ganó 3 ligas, 3 supercopas de España y 2 copas de España. En Alemania consiguió una liga, no consiguió la supercopa alemana, pero sí la Pokal. A nivel europeo consiguió 2 supercopas de Europa, una Champions y una Europa League. Esto al final le deja un total de 17 títulos conseguidos en 10 temporadas. ¿Qué opinan ustedes? A nivel colectivo, jugó 483 partidos en los cuales anotó 135 goles y esto le da un promedio del 0,27 goles por partido. Tuvo 95 asistencias, esto le da un promedio del 0,19 asistencias por partido. Su promedio general en todas estas 10 temporadas fue del 7,03. Creo que pudo ser mejor. No fue goleador ni el mejor asistente en ninguna ocasión y evidentemente el Balón de Oro no lo consiguió. No tuvo nominaciones al Balón de Oro, pues evidentemente no lo ganó. Su salario le permitió ganar 87.7 millones en estas 10 temporadas. Buen dinero, pero recuerden que el tema publicitario genera mucho más, pero no lo podemos tener en cuenta por obvias razones. Su valor final fue de 192 millones. Muy bien, llegamos al final de este maravilloso episodio. Quiero que me digan en comentarios si quieren ver una segunda parte, rematar su carrera, dejar que el destino decida dónde terminar, porque recuerden, tiene 30 años y 95 de media, sería fantástico. Pero antes de que te vayas, quiero que me dejes un poderoso like y te suscribas, obviamente. Y también te voy a dejar 2 carreras deportivas que sé que te van a encantar. Una es el versus entre Lamine Yamal y Nico Williams y la otra podría ser la carrera deportiva de Thiago Messi, que te aseguro es fantástica. Sin más me despido, poderoso like, adiós.